Or, il était un ami, comme Ahora il se bien, définissait. Donc, c'était era un pas- amigo, il était un ami era un amigo des psychanalystes. de los Sa psicoanalistas, femme était su psychanalyste. mujer era psicoanalista, Mais il ne cessait pas de questionner pero no dejaba de cuestionar Cette idée que- esa idea les attaques de l'intérieur, de que los ataques del interior, les comportements des psychanalystes eux-mêmes los propios comportamientos de los étaient psicoanalistas presque pires eran casi que peores les attaques venues de l'extérieur. que los ataques venidos del exterior. Et ça, c'est quelque chose de profondément vrai. Y eso es algo Alors, profundamente il le disait cierto. Él a lo sa decía a su manera, Mais on peut remarquer pero podemos notar quand même le renfermement des psychanalystes que el encierro de los psicoanalistas comme système d'interprétation como sistema de tout interpretación de todo très destructeur. es muy destructivo. Et ça frappe autant les lacaniens Y eso sorprende que les tanto kleiniens. a los lacanianos, Afecta tanto a los lacanianos como a los kleinianos. On a l'impression que plus Uno tiene la impresión de que cuanto más una invención forte, fue fuerte, révolutionnaire, revolucionaria, géniale, genial, plus elle se fige en son contraire. más C'est pour ça que se fija en sus posiciones je contrarias. comparais avec l'histoire de l'irrationnel en sciences. Lo comparaba con la historia de lo irracional en las ciencias. Alors que plus on est éclectique, centriste, Cuanto uno más ecléctico, bonasse, centrista, Buenudo. buenudo Voilà. es uno, plus on tient bien, mieux on tient mejor se sostiene sur la longue durée. en la larga duración, a largo plazo. Et c'est ce que Derrida apportait. Y eso es lo c'est-à-dire que aportó à la Derrida. fois une sophistication A su vez, una sofisticación extraordinaria del pensamiento et en même temps une sortie y al mismo tiempo una salida posible vers une déconstruction hacia una de l'affirmation. C'est une deconstrucción, pensée forte. y eso es fuerte. Et par certains côtés, Deleuze et Foucault aussi ont apporté ça. Y C'est-à-dire, Deleuze y Foucault en cierta medida también aportaron eso. comment lutter de l'intérieur Cómo luchar desde el interior de la filosofía à la dogmatisation. contra la dogmatización. Et ça, ça a été quelque chose de très fort. Y eso fue algo muy fuerte. Parce que, si on prend un autre exemple, Porque si tomamos otro ejemplo, je crois que le communisme a implosé par lui-même. creo que el comunismo implosionó por sí mismo. L'anticommunisme viscéral n'est pas venu à bout En el fondo, du communisme. el mais a anticomunismo implosé. Moi, je fais partie d'une génération no lo logró. Yo formo parte de una generación que implosionó el comunismo, Que vio implosionar el comunismo. bien. réel qui n'a pas apporté la promesse de que bonheur. no trajo la promesa de felicidad. Alors, en psychanalyse, il n'y a pas de goulag. En il faut psicoanálisis no hay gulag, pas- c'est pas la même chose. no es lo mismo, Mais il y a comme ça pero hay quelque chose où on algo est obligé donde uno está de obligado s'interroger, quoi. a C'est interrogarse. ça la vraie question. Esa es la verdadera Et pregunta. le recours à l'histoire El recurso a la historia est une thérapie pour Es- les gens comme nous. es una terapia Ça para la permet gente de- como nosotros. Ça permet Nos permite de réfléchir quand même, de prendre reflexionar, les choses à distance. tomar distancia de las cosas. Et sans Derrida a apporté ça, Derrida aportó eso sans détruire, sin Voilà. destruir, mais déconstruire. sino C'était deconstruyendo. cette idée. Esa era la Et idea. c'est le travail de l'historien. Y ese es el trabajo del historiador. Et moi, je souhaite que ce soit le travail des psychanalystes. Y yo deseo que sea el trabajo de los psicoanalistas. C'est une auto-analyse de devenir historien. Es C'est un une autoanálisis, manière de convertirse poser son en égo-histoire, historiador. Deleuze a été mon maître en Deleuze fue philosophie. mi maestro en filosofía Dans les années 70, en los años il 70. pulvérisait absolument Pulverizaba les totalmente dogmatismes. los Et vous savez, dogmatismos. c'est un peu la même chose. Mais la pensée de Deleuze, Pero el pensamiento de Deleuze je suis très frappée, a un impact Tiene un impacto mondial. mundial, me C'est un auteur sorprende. très traduit. Es una persona muy Or, il ne traducida. voyageait pas. No viajaba, C'était ni comme Foucault ni comme Derrida. no il era ni voyageait como pas. Foucault Il ni est como jamais venu, Derrida. aux No États-Unis. nunca fue a Estados Unidos. Détestait Odiaba les voyages. los Il viajes, voyageait dans la viajaba pensée. con el pensamiento. Et pourtant, il y a en Y effet sin un embargo, grand héritage. tiene Je un crois efecto que, y una gran herencia, bon, il y a des un gran legado. grandes qualités littéraires. Tiene grandes chez cualidades literarias. Une espèce de Socrate des temps modernes. Es una especie de Sócrates de los tiempos modernos. C'était un enseignement génial.
Era una enseñanza genial. Et puis il y avait y luego tenía ese encanto de la potencia de su pensamiento. Y noto que está muy traducido, que hay un verdadero legado de él. Obviamente, también es el de Derrida. Tienen una posición común, que es la de deconstruir. Ahora, nunca pensé en el esquizoanálisis. Nunca creí en el esquizoanálisis. Eso es un impasse. No necesitaba valorar una suerte de superioridad del esquizofrénico por sobre el neurótico para salvar el psicoanálisis. Creo que el deleuzismo en ese plano, en Francia, por lo menos, fue como el equivalente de la antipsiquiatría en Italia y en Inglaterra. Es un momento importante que hizo explotar la institución y que fue contemporánea de todos los medicamentos. ¿Qué hizo salir a la locura de los asilos? Los medicamentos y efectivamente el enfoque de la antipsiquiatría. La idea de que el enfermo mental podía vivir en la sociedad. No sé qué pensaría hoy Deleuze de esta sociedad a quien él en parte le dio origen. No sé si hoy sería tan hostil a la psiquiatría, porque ya no existe más. Es puramente medicamentosa. En ese plano lograron algo. Lograron que en el fondo el sistema psiquiátrico explotó, ese era el objetivo, pero no en el sentido en el que se esperaba. No esperábamos a eso, a la disolución total de la psiquiatría en el comportamentalismo. No veía el orden psiquiátrico, una suerte de norma, de poder. Ahora no hay más psiquiatría. Pienso de hecho que la próxima etapa será probablemente agrupaciones de enfermos que se dirigirán directamente a los laboratorios farmacéuticos. Son ellos los que van a pedir, que ya dirigen sus propios destinos. En la sociedad individualista que es la nuestra me parece evidente. Ahora, si abandonamos la ciencia psiquiátrica que todavía existe es un verdadero problema. Ese es el legado de Deleuze. Sentó las bases de destrucción y eso fue mucho más allá de lo que esperaban.